En nuestro Centro Internacional de Noticias está Sofía Gaviria, senadora colombiana por el Partido Liberal y gestora de la Federación Nacional de Víctimas de las FARC. Senadora Gaviria, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Senadora, inicio preguntándole por la presencia de Piedad Córdoba en este último encuentro en La Habana. La ONU dice que aprobó su participación al ser víctima de los paramilitares. ¿Usted comparte ese criterio? ¿Se siente representada por la destituida senadora Piedad Córdoba en La Habana? No, yo respeto mucho a la senadora Piedad Córdoba, pero en ningún caso me siento representada por ella en La Habana. Y yo creo que ninguna víctima de las FARC se siente representada. Habrá gente que con su intermediación se siente muy agradecida de las víctimas de las FARC, en su intermediación que ayudó a liberar a personas como Alan Jara y Sigifredo López. Pero claramente la representación de las víctimas de las FARC, la única institución que ha delegado de manera masiva, que se ha conformado como una representación legítima de manera masiva, es la Federación de Víctimas de las FARC que constituimos a raíz del evento del 27 de octubre de Colombia Abraza a las Víctimas de las FARC. Entonces, en ningún caso Piedad Córdoba representa a las víctimas de las FARC. ¿Cuál es el balance entonces que se puede hacer después de estos encuentros con las víctimas? ¿Qué podrá salir de ese encuentro en el que se ha dicho que no están representadas justamente las víctimas de las FARC? Sí, las víctimas, el proceso desde un inicio, muchísimas víctimas, y eso fue el motivo de organizarnos. Nos pareció que se estaba diciendo que en este proceso se estaban teniendo las víctimas, se estaban teniendo en cuenta las víctimas, pero en ningún momento, y no por responsabilidad de las FARC y tampoco del gobierno, hubo una representación legítima y organizada de las víctimas de las FARC. Entonces, decir que cientos de miles de víctimas que hay en este país de las FARC y fuera de este país están representadas en 15 personas que fueron a título individual y que fueron invitadas de manera, digamos, subjetiva por los organizadores de la mesa de negociaciones, pues difícilmente uno puede decir que hay un balance positivo para las víctimas de las FARC. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos afirmó en estos días que este último grupo que fue a La Habana es representativo de todas las víctimas del conflicto en Colombia. ¿Usted qué opina sobre estas declaraciones? Bueno, pues el presidente entiende que representativo es que va una persona de las diferentes, una víctima de las diferentes violencias, pero efectivamente, como he dicho, para mí la representación legítima en este proceso de todas las víctimas, del conjunto de las víctimas de las FARC, nunca estuvo presente. A usted la invitaron a este encuentro con el grupo terrorista de las FARC en La Habana y declinó esa invitación. ¿Por qué la declina? Eso también fue un consenso en ese encuentro de las víctimas. En las condiciones en las que se estaban llevando las víctimas a La Habana, no nos parecía digno ir como víctimas a enfrentar a nuestros victimarios, a enfrentar a esas personas que nos transformaron nocivamente la vida para nuestras vidas para siempre. Nosotros no somos víctimas y este estatus de víctimas lo buscamos. Las FARC nos hizo un daño irreparable y por eso nos hemos organizado, para exigir unos mínimos de justicia en este proceso. Entonces, ese procedimiento en el que se entabló las visitas de las víctimas a La Habana no era casi en un plano de igual a igual entre víctimas y victimarios, y consideramos las víctimas de las FARC que nosotros no estamos en igualdad de condiciones, que ellos, los victimarios, nos han puesto por encima de ellos, porque ellos han cometido un crimen contra nosotros, y esa relación es diferente, y no había una actitud de las FARC, la actitud que uno exige como víctima de su victimario cuando se trata de enfrentarlo, una actitud de solicitud de perdón, una actitud de solicitud de arrepentimiento, de compromiso de no repetición y de decir la verdad. Y durante todos estos meses donde han ido pasando víctimas y víctimas,
Nunca ha habido una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de sus crímenes de los victimarios, y en muchos casos de esas víctimas que fueron, han venido a decirme a mí que se arrepienten de haber ido a La Habana porque efectivamente se sintieron revictimizados. Es la senadora Sofía Gaviria por el Partido Liberal de Colombia y gestora de la Federación Nacional de Víctimas de las FARC. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas noches para usted. No, muchas gracias a ustedes y siempre dispuesta a cualquier información sobre este tema de las víctimas de las FARC. Muy amable.